Hola, yo soy Rocío y soy una voluntaria en la clínica Community Health. Yo ayudo a dar la clase de educación en diabetes y el día de hoy les voy a hablar acerca de cómo llevar una alimentación saludable. Uno de los trucos más fáciles de hacer y que más o menos como que nos engañan a pensar que estamos comiendo más de lo que realmente estamos comiendo es utilizar platos más pequeños. Entonces así se llena más rápido el plato y nosotros pensamos que estamos comiendo más de lo que realmente estamos comiendo. Entonces, por ejemplo, preferir un plato un poquito más pequeño que un plato más grande o en un plato extendido pues también preferir platos un poquito más pequeños que un plato más grande. Así se va a llenar este más rápido y vamos a pensar que estamos comiendo más. Y bueno, vamos a hablar acerca de las comidas que no suben azúcar y pues que podemos comer mucha cantidad sin tener que medirla. Por ejemplo, estos son como las calabacitas, los betabeles, los nopales y la lechuga, así como todos los otros vegetales o verduras como jitomates, jícama, pepino, zanahorias, la cebolla, todo eso lo podemos consumir sin tener que preocuparnos mucho de que nos suba el azúcar. Pero, por ejemplo, dos verduras que sí pueden llegar a subir el azúcar si comemos de más es, por ejemplo, el elote y las papas. Entonces, con estas solamente lo que tenemos que hacer es cuidar la cantidad que comemos. En los elotes lo que podemos hacer es partirlo a la mitad y compartirlo con alguien más o guardar la mitad para después. Y, por ejemplo, en las papas, si, por ejemplo, vamos a hacer como un guiso con papas, entonces, si nos vamos a servir el guiso, pues solo hay que servir pocas papas. La medida de la cantidad de papas que es una porción es más o menos media taza. Entonces, la cantidad de cubos de papa que quepan aquí, pues es la cantidad que puede comer en esta comida. Otros de los alimentos que nos van a subir un poco el azúcar son las frutas y estas frutas pues también hay que cuidar la porción o la cantidad que estamos comiendo. Por ejemplo, las fresas o las blueberries, ese tipo de fruta o la fruta picada, por ejemplo, mango o papaya o piña, pues la vamos a tratar de medir para no comer de más. Entonces, por ejemplo, las fresas pues se medirían una taza. Estas tazas medidoras, pues no es necesario que las compren. Más o menos vamos a decir que es como del tamaño de un puño, el puño de cada quien, porque si se va a prestar el puño del amigo y está más grande la mano, pues le toca comer de más. Entonces, cada quien su puño va a medir la cantidad de fresas. Por ejemplo, los plátanos serían, un plátano contiene mucho azúcar, entonces también es partirlo a la mitad y compartirlo con alguien más o guardarlo para después. Entonces, esas son las frutas, más o menos esa es la porción que debemos de comer. Por ejemplo, las cosas como los granos, como el arroz o la avena, esto también hay que medir porque estos también pueden subir nuestra azúcar porque estos son carbohidratos. Entonces, la cantidad que debemos consumir en una porción es más o menos media taza. Entonces, más o menos eso sería la mitad del puño. Si no tienen las tazas, pueden utilizar su mano. Y esto es en crudo, porque ya cocido pues se expande y esto se va a hacer más. La otra cosa que podemos comer que no nos va a subir tanto el azúcar, pero de todas maneras tenemos que medir porque nos puede subir otras cosas como el colesterol o las grasas, son por ejemplo los cacahuates o las nueces. Esto se debe de medir más o menos lo que quepa en el puño de la mano, más o menos así. O pues yo también a veces lo mido como en una tapita y esto pues nos puede dar una mejor idea de cuánto podemos comer. Entonces, otra de las cosas que les quería comentar es acerca de las tortillas. Por ejemplo, una tortilla es una porción de carbohidratos. Entonces, por ejemplo, si vamos a comer arroz
y frijoles y tortillas, pues lo podemos comer todo, solo que hay que tener cuidado cuánto. Entonces, si va a comer tortillas, por ejemplo, podría comer una tortilla y media taza de frijoles, más aparte, pues la carne y las verduras que pueden ser en cualquier cantidad, o dos tortillas y frijoles. Entonces, lo ideal, pues, es tratar de limitar la cantidad. Entonces, en vez de comernos medio paquete de tortillas, pues comer más verduras, más jitomate, más nopales, más de las cosas que no nos van a subir tanto el azúcar. Y bueno, con las tortillas, pues también hay que tener cuidado porque las tortillas de harina, como son más grandes, tienen un poco más de carbohidratos que se van a convertir en azúcar. Entonces, pues con estas hay que tener todavía más cuidado y solo consumirlas de vez en cuando para que no nos pasemos en ese nivel de azúcar. Y bueno, otras medidas que podemos tomar con nuestra mano, por ejemplo, es la carne. Entonces, la carne se va a medir utilizando la palma de la mano. Si vamos a comer un bistec de pollo o de carne o una chuleta de puerco, la porción que debemos comer es la cantidad de la mano. Y, por ejemplo, para las cosas que le agregamos a la comida, por ejemplo, la crema o la mayonesa o los aceites, otras cosas, pues también debemos medirla y más o menos es la cantidad como de nuestra punta del pulgar. Más o menos esa es la cantidad de aderezos o cosas que le podemos agregar a la comida para no pasarnos de la cantidad. Entonces, al principio esto pues se hace difícil, pero ya con la práctica se va haciendo más fácil y pues ya después ustedes con ver su plato van a poder saber qué tanto están comiendo de cada cosa. Muy bien, es todo por el video de hoy. Que estén bien, hasta luego.